yo creo que en algún momento hay que plantearse una ley nacional de presupuestos mínimos de vehículos fuera de uso. Los políticos se quedaron con la ley RAE, pero bueno, hay otros proyectos como el tema de neumáticos fuera de uso, como el tema de envases y embalajes y agroquímicos, y también tendrá que en algún momento entrar la normativa de vehículos fuera de uso. Vamos viendo primero lo importante en toda nueva industria que se desarrolle es el concepto de buenas prácticas, o sea que son un conjunto de procedimientos que tienen que tener un estándar mínimo de gestión, o sea, no podemos sacar baterías y fuera de los esquemas reciclados y habilitados por las provincias o ambiente de nación, porque va a haber una pérdida de sustancias contaminantes. No podemos volcar el aceite o el residuo de combustible en cualquier lugar. Tenemos que tener un procedimiento de gestión y un estándar mínimo como industria de gestión de vehículos fuera de uso, y eso se entiende por un conjunto de buenas prácticas. Alejandro y yo estudiamos en Cataluña. Hoy, si buscan buenas prácticas en gestión de vehículos fuera de uso, hay un manual hecho por la Agencia Catalana del Ambiente que dice, bueno, exactamente cómo el estándar mínimo de gestión de los vehículos fuera de uso, ¿no? En esto entran distintas dimensiones, como la parte ambiental, la parte social, o sea, la generación de empleo, un empleo que sea seguro, que proteja al operario, y una dimensión económica, y esto lo voy a vincular nuevamente con el plan Renovate. Yo cuando me puse a buscar la gestión para las heladeras y lavarropa, dije lo más fácil es la colocación de la chatarra metálica. Befesa está a 10 kilómetros de scrap service, Tenaris y Derca, dije, de eso me olvido. Lo importante en ese caso era remover los gases refrigerantes, porque obviamente Secretaría de Energía nos decía, no puedo financiar un programa que termine cortando el compresor y liberando los gases SAO, las sustancias que afectan la capa de ozono. Y después el motor, el compresor de la heladera, tiene unos aceites que tuvieron 15 años, una heladera típica del plan de recambio, 10, 15 años operando, que está totalmente contaminado ese aceite. Entonces me enfoqué en la solución para la remoción del gas, la remoción del aceite. Encontramos una empresa con Befesa que estaba habilitada en la provincia por la PDS para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Algunos desechos que no se podían recuperar se podían tratar en la planta. Y al momento que voy le toco el timbre a los amigos de Scrap Service, me dicen, mira, estamos en un momento complicado, el precio del hierro bajó de $150 la tonelada, el hierro esponja a 50 y pico, el mineral no vale, con lo cual no sé si te puedo recibir. Y ahí me empecé a preocupar, dije, muchachos, o sea, en ese momento también me comentan el caso que en Ciudad de Buenos Aires estaban a través de Fundación Garraham dándole los autos a Garraham, la ciudad, y después se los daban a Scrap Service, y había una cuestión de que en ese momento estaban paralizando por esta caída en el precio internacional de hierro, una sobreproducción o una reducción en la demanda del hierro, y ahí empecé a preocuparme. Entonces, en toda buena práctica, o sea, si no tengo la dimensión económica, y esto creo que lo sufren muchas de las plantas municipales que se han instalado en distintos puntos del país, que se ponen a juntar hierro, plástico, aluminio, cartón, y cuando quieren traer de Chaco, o quieren traer de Mendoza o de Río Gallegos, material clasificado a la papelera Smurfit Kappa o a Sindar o Tenaris y Derca, no encuentran precio. Entonces, toda estrategia de gestión de residuos tiene que partir de un análisis con estas tres dimensiones. Lo ambiental, cumplir los requerimientos mínimos en cuestión ambiental. Si tengo residuos peligrosos, gestionarlo como residuo peligroso. Si tengo materiales que pueden ser reciclables, ubicar la demanda económica de esos materiales. Y si tengo otros que tengo que disponerlos, tengo que encontrar la mejor alternativa. Y siempre encontrar una ecuación económica, porque esto es una realidad. Uno recorre todo el país y ve autos apilados, ve cementerios de autos por distintos lugares. Quiere decir que no hay una conexión entre los recicladores,
los municipios o policías jurisdiccionales que manejan esos cementerios de autos y las empresas que funden estos vehículos. En el sector de la industria automotriz hay una norma específica que ya las mencionaron hoy, la 25761, que tiene que ver con la gestión del desarmado de automotores. Lo que es importante es que en toda gestión de residuos de aparatos o de equipos o de vehículos fuera de uso hay dos canales de gestión. Uno que recupera la pieza y la parte, que en Argentina tiene un desarrollo histórico de piezas de recambio, y otro que apunta a recupero del material. O sea, muchas veces se confunde el concepto de el desguace para remanufactura, para recupero de piezas y que la misma pieza en su estado original se vuelve a insertar en otro auto, de aquellos que trituran todo y lo usan como materia prima. O sea, es importante que esta normativa lo que trata de buscar o regular la gestión del desarmado de autos o vehículos fuera de uso para su uso posterior como autoparte. ¿Qué pasó en estos últimos 10 o 20 años? O sea, hubo un boom en la producción automotriz. El parque automotor, estos son datos creo que hace 2 años atrás, más de 11 millones y medio de vehículos como mercado total. No se sabe exactamente cuáles de estos ya son vehículos fuera de uso y cuáles son vehículos del parque automotor funcionando, de los cuales los automóviles son la mayor parte, ¿no? Así, el 86% del parque automotor son automóviles y después vienen los livianos y los camiones, ¿no? Camiones y micros. Esto es para que tengan una idea de lo que es un auto despiezado, es decir, todas las piezas y componentes que yo puedo llegar a recuperar y que la ley que mencionaba antes con el decreto 744 me permite comercializar. Acá siempre hay una discusión entre los que nos gusta el recupero de materia prima, o sea, los que nos gusta fundir hierro, cobre, aluminio, y ese otro sector que recupera bombas, cajas de transferencia, carburadores y demás. En todo el mundo funcionan los dos en paralelo, es decir, aquellos que la típica película americana, que tengo los autos apilados y el cliente o el que busca una pieza, antes de compactarlo y hacer el cubito, se le trata de pirañar o recuperar, o pónganle el nombre que quieran, las distintas piezas que pueden llegar a tener un valor comercial, ecológicamente mejor, por lo que decía Pablo, a nivel de huella de carbono. O sea, es mejor recuperar la funcionalidad de un motor que fundir ese motor de aluminio o de hierro para volver a hacer otro motor. O sea, ecológicamente es mucho mejor el recupero. Ahora ahí tiene que haber una negociación con la industria. Nos pasa con la gestión de los residuos electrónicos, donde la industria muchas veces dice, yo quiero sacar del mercado y quiero perdón, que ese equipo obsoleto se recicle como materia prima y que no siga circulando. Eso es una discusión industrial importante que tiene que haber para ver qué vuelve como pieza recuperable y qué vuelve como material a transformar como materia prima. Acá hay una serie, esta presentación les va a quedar a ustedes, pero hay una serie de requerimientos que interviene la Secretaría de Medio Ambiente, o sea, ya se reconoce que algunos de los componentes de un auto son sustancias especiales o peligrosas, depende de dónde tenga ese auto, con lo cual los aceites son en un Y9, la plaqueta electrónica, los componentes son Y48 con otros elementos, la batería tienen plomo, Y31. Entonces, hay una serie de desechos. Esta es la dualidad que teníamos también con los aparatos eléctricos y electrónicos. O sea, es decir, el conjunto del auto, una vez que es vehículo fuera de uso, pasa a ser un residuo peligroso porque tiene aceite, líquidos de freno, gases que destruyen la capa de ozono, baterías, circuitos electrónicos con plaquetas con metales como cobre, zinc u otros materiales más, o es un material a reciclar. Yo creo que cuando se discuta la ley de vehículos fuera de uso, tenemos que aprender de estos 10 años que se vienen discutiendo las leyes RAE para no cometer el mismo error. Si defino un auto como residuo peligroso a su conjunto, la reciclabilidad después se complica. Lo que sí es importante, adoptar buenas prácticas.
siempre antes de recuperar los plásticos, los minerales, los materiales de un auto, tengo que descontaminarlo. Eso, la normativa, por eso yo apoyo la ley RAE, apoyo la ley Pilas y apoyo una ley de vehículos fuera de uso, porque esto no es ni un residuo sólido urbano ni un residuo peligroso. Es una nueva corriente que la tengo que definir como algo específico para someterla a control. Acá, en líneas generales, voy rápido. El 74% de un auto son componentes metálicos, ferrosos y no ferrosos. Ahora vamos a ver qué hay de cada tipo. Un 14% es plástico, por eso la relevancia de las cámaras. Lo que es verdad que también los autos cada vez tienden a ser más livianos para una mayor eficiencia en el consumo, con lo cual paso cada vez más, en vez de hierro fundición, a aluminio. Los motores de los autos más modernos y más eficientes van pasando del hierro al aluminio, y cada vez tengo más componentes plásticos para hacerlos más livianos y más eficientes. Caucho, 3%, y después una serie de fluidos que sí los tengo que tratar como sustancias especiales. Dentro de los metálicos, los ferrosos son la mayoría, o sea, el 70% del auto es chapa o los motores y distintos componentes metálicos, pero también una serie de metales que tienen un interés enorme de reciclado. Y por donde yo entré en esta industria están el platino, paladio y rodio, que por ejemplo en un auto común tengo 0,27 gramos por vehículo fuera de uso de rodio. Hoy el rodio bajó, llegó a estar en 7.000, hoy está en 1.500, 1.400. Lo mismo que el platino, prácticamente el platino vale lo que tiene el oro, pero bueno, tiene 1,2 gramos. Obviamente, frente a las centenas de kilos de hierro o a los decenas de kilos de aluminio, de cobre, no parece significativo, pero el valor económico es lo que me determina la reciclabilidad. Esto es muy importante, o sea, entender de los autos dónde está el valor, cómo recupero los componentes valiosos, y también los otros componentes que son más complicados. Plásticos, o sea, prácticamente está toda la familia. No sé, Picones, si vos querés agregar, pero bueno, polipropileno, PVC, ABS, policarbonato, acrílicos, POM, o sea, es muy importante, y esto lo hablamos hoy, o sea, también desarrollar una industria que pueda separar y clasificar los distintos tipos de plástico. Una vez que tengo, es decir, si yo la cosecha argentina mezclo la soja con el girasol, con el maíz, con las peras y las manzanas, no tiene valor económico. Yo tengo que vender peras por un lado, tengo que vender soja por otro lado. Si yo mezclo el ABS con el policarbonato, o sea, le pierdo la calidad de ese material. Es lo que me pasa a mí cuando mandamos la chatarra a Scrap Service, a grupo Tenaris Siderca. Para ellos el cobre es contaminación, o sea, ellos funden hierro. Si yo le estoy metiendo cobre, para ellos sale en el fluff con telas, con plásticos, y ese material después va a Arcillex y están tirando cobre, porque ellos lo que hacen es triturar el auto, triturar la heladera, pegan en una banda magnética y sacan lo que es ferroso. Todo el resto, que lo llaman fluff, ese desecho es tela, fibras, pero además tiene aluminio y puede tener platino y rodio. Para ellos, por más que valga más que el oro el material, la industria de ellos solo recupera el hierro, que es lo que están fundiendo después. El platino y el rodio del catalizador que se metió con el auto termina enterrado en la basura. Lo que tiene que haber a la salida del caño de Scrap Service o de Asindar o de Aceros Bragado es una empresa que retire ese fluff y clasifique los tipos de plástico, los tipos de tela y los otros metales que no son ferrosos, que no pegan en el sistema de recupero metálico. Y después, bueno, una serie de fluidos que los tengo que sacar y los tengo que reciclar. Voy a ir más rápido, ahí están los porcientos en un diagrama de flujo. Lo que es importante son estas sustancias que yo tengo que descontaminar el auto antes que pueda proceder a la valorización económica, ya sea de piezas o de materia prima. Antes de recuperar el hierro, los bujes de cobre, piezas de aluminio, tengo que tratar de certificar la descontaminación para que en una futura ley ambiente me considere ese auto descontaminado, sacarle los aceites de motor, aceite de caja de cambio, aceite de transmisión, líquido de freno,
líquidos refrigerantes, si la persona que me llevó el auto al desguazadero lo llevo manejando, seguramente me queda combustible, entonces tengo que pinchar el tanque de combustible y recuperarlo. Las baterías, que bueno, en algún momento nos hemos cruzado con Elpra en la habilitación y tienen una... La verdad que es una planta, la que yo conocí en Córdoba, una de las plantas de fundición de baterías más modernas que vi en mi vida. O sea, realmente adoptaron tecnología de fundición y de tratamiento de todas las emisiones del proceso de fundición de ultísima generación. La verdad que es una planta modelo para conocer. Y obviamente la batería tiene su mercado. Entonces, simplificando el esquema, la entrada del vehículo fuera de uso, o sea, la normativa tiene que contemplar estos elementos. El proceso de descontaminación, le tengo que sacar todos esos fluidos, aceites, combustibles, baterías, tableros eléctricos, y de ahí en más lo compacto y lo mando al triturador. Lo que es importante también que después del triturado pueda recuperar plásticos, todo reciclador, y esto me pasaba en mi experiencia del sector eléctrico y electrónico. O sea, vos sabés hasta dónde llegás, porque es una relación entre costo de mano de obra, o sea, más mano de obra, recupero más materiales. Ahora, ¿me pagan esos materiales que recupero? Si yo separo ABS de los otros plásticos, ¿me los pagan? Si yo separo el cable de cobre, ¿me lo pagan? Es decir, yo tengo que encontrar la eficiencia. Lo que está viendo en el resto del mundo, sí, ya son tecnologías de eddy current, de separación por infrarrojo, o sea, ya ese molido que sale del triturador de autos, hay una tecnología moderna que por infrarrojo, por sistemas de electrolíticos, o sea, recuperan de electromagnetismo, vendrían a ser, paso el material molido y hay distintos sistemas, o sea, como imanes que van pegando los materiales. Y los infrarrojos lo que me separan son los distintos tipos de plástico. La tecnología está, el tema es que ni la propia gente de Techint te dice yo no tengo para poner 1 millón, 2 millones de dólares por un eddy current. Lo que hay, y esto es importante, que es un futuro enorme que tiene conexión reciclado, es la posibilidad de esa. O sea, hay un montón de campos, hemos estudiado en Barcelona y allá los vimos, o sea, o vas por Europa o vas por Estados Unidos, y es un absurdo que vos... yo en otro de mis trabajos trabajo con el grupo Arcichex. Y a ellos Scrap Service le mandaba hasta hace poco 1000 toneladas por mes de ese fluff. Y los tipos te decían, sé que tiene un 8% de cobre y aluminio. Y que esto, en vez de cobrarme vos por este residuo, me deberías pagar. A mí me lo mandás como residuo industrial no especial. Con lo cual te cobro lo mismo que a cualquier otro desechador de residuo industrial no especial. Si vos querés separarle el cobre y el aluminio, si querés recuperar ese rodio y ese paladio, bueno, separá, cortá los catalizadores, buscá una empresa que termine de clasificarlos y algún refinador del exterior que te recupere el rodio, paladio y platino. Pero si vos me mandás el catalizador, me mandás los cables todos molidos con el fluff, se te va a cobrar lo mismo que Rineo. Falta muchísimo. O sea, una de las cosas que yo digo cuando estoy con estudiantes acá en Argentina, yo llevo 12 años en el sector RAE y vi lo que creció. Necesito una ley RAE o una ley BFU para crear una industria de RAE y una industria de BFU. La industria de vehículos fuera de uso existe hace décadas, lo mismo que los gestores de RAE. Hay un montón de empresas que buscan piezas, partes y fundiciones de acero, como las 3 grandes que hay en el país, Asindar, Techint y Aceros Bragado, que hace años que vienen fundiendo vehículos. Recuperadores de cobre, o sea, está la cámara de fundición acá, cobre sale por todos lados. El tema es que no está sistematizado y que eso funciona, o sea, la ley lo que tiene que hacer es potenciar el sector y tiene que basarse en buenas prácticas, o sea, no puedo aceptar desarmaderos ilegales con esta normativa, tengo que de alguna manera regularlo y una vez que esté la ley también los recuperadores de plástico se van a acercar a empresas como Scrap Service o Aceros Bragado o Befesa o Silkers o Dalafer que desguazan este tipo de autopartes o este tipo de vehículos fuera de uso o de aparatos electrónicos y van a crear esa demanda de los distintos tipos de plástico. Si no, hoy pasa eso que vos decís, trituro el auto y el fluff, que es ese mix de telas, plásticos, cobre, aluminio y metal precioso,
lo terminan enterrando en un relleno de seguridad o un relleno sanitario. Y para terminar un poco lo que veníamos hablando con la gente de Bulgaria, o sea, es empezar con esta ley de proyecto de vehículos fuera de uso a plantear chatarra por verde, o sea, ya la Fundación Garraham en su momento, Scrap Service también trabajó con te limpio el cementerio de auto y me cobro con el vehículo fuera de uso. Lo que tiene que haber, a mi entender, en la ley de vehículos fuera de uso es el concepto de responsabilidad extendida del productor, que Toyota, Ford, Volkswagen, Renault y compañía participen de alguna manera en el costo de la remediación de los antiguos cementerios de autos, o sea, que nos juntemos los recicladores con los municipios y las terminales de auto y nos pongamos de acuerdo más o menos cómo generar un esquema, un fondo o un sistema integrado de gestión que permita recuperar ese vehículo fuera de uso, limpiar el predio en el cual estuvo durante años o meses o décadas contaminando, que es lo más caro de todo, y liberar ese predio que tienen todos los municipios del país como un espacio verde para la comunidad. O sea, tratar de transformar cementerios de auto en espacios verdes municipio por municipio. O sea, tratar de sentarse en una mesa y decir, bueno, yo si recupero el hierro, lo no ferroso, los plásticos, gano tanto, pero si a mí me obligás al tratamiento de descontaminación del auto y de remediación del predio, me sale tanto. Entre la ecuación económica de lo que recupero y la posibilidad de dejarle a a esos 2.500 municipios que hay en el país, estos predios liberados de chatarra, yo creo que es un esquema bastante interesante para decir, liberemos esos espacios para una gestión social del predio. O sea, y esto no es solo que las terminales tienen que pagar, no es solo que los municipios tienen que pagar por esa limpieza, como muchas veces hace el gobierno de la ciudad, que se hace cargo ellos solo de la gestión, pero nunca le cobraron a Ford, a Volkswagen por los autos que tuvieron ahí enterrados, sino de que tiene que ser un esquema público-privado, en lo cual el municipio de alguna manera gana en transformar un cementerio en un espacio verde. El Estado en general gana porque, o sea, ese vehículo viejo, cuanto más pasan los años, más contamina el predio. Y las terminales de esta manera también son responsables de todo el ciclo de vida de auto. No es cuestión de meter un auto, una ladera, una computadora en el mercado y me olvido de lo que pasa con eso, sino participar en todo el ciclo de vida hasta que el auto vuelve a ser una pieza reencarnada en otro auto o materia prima en un proceso de reciclado. Básicamente eso es lo que quería presentar.